configuración. No, no hay una opción para grabar ahorita. Ya, excelente, gracias, te pasaste. Perfecto. Bien, entonces empezamos de una vez. Yo les decía que estamos en ya la última semana del curso y en general lo que hacemos en la última semana, salvo que quede tiempo, a veces hemos hecho la clase final en el examen, no es lo recomendable, es derechos no numerados, ¿no? Es decir, hemos visto, como les he comentado varias veces ya, cuando quieres puedes compartir, no estoy viendo la diapositiva, o soy yo, de repente soy yo, ya. Ya, ahora sí la veo. Les decía que cuando vimos la diferencia entre disposición y norma, y decíamos de que para poder identificar un derecho fundamental tendríamos que partir, en efecto, de las disposiciones existentes en el ordenamiento jurídico para luego interpretarlas y luego encontrar la posición. En ese momento no atendimos a un asunto importante, que es que no todos los derechos fundamentales tienen una disposición. Hay derechos fundamentales no escritos, que es lo que establece el artículo 3 de la Constitución, que nos lleva a una problemática también algo peculiar, ¿no? ¿Por qué es que esto ocurre así? ¿Qué derechos han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional peruano? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué otras cosas podrían ser reconocidos o no deberían ser reconocidos como derechos fundamentales implícitos a pesar de que no los parezcan, ¿no? Es lo que vamos a ver ya hacia el final de la sesión. Siguiente diapositiva, por favor, Milena, muchas gracias. Siguiente, por favor. Sí, una primera cuestión tiene que ver con el origen de esta problemática, ¿no? En el artículo, no, bueno, la enmienda sería, ¿no? La enmienda 9 de la Constitución de Estados Unidos dice, como ustedes pueden ver, la enumeración que la Constitución hace de ciertos derechos no debe entenderse como la negación o el menosprecio de otros retenidos por el pueblo, ¿no? O sea, yo les comentaba también esto en algunas de las primeras sesiones. Para Estados Unidos, antes de las enmiendas, porque es una enmienda, antes de las enmiendas se partía de la idea de que los derechos eran intrínsecos, implícitos, todos los derechos fundamentales. Y les pareció que era un error el poner los derechos por escrito porque uno podría restringirlos, podría poner menos de lo que deben ser, y así por el estilo. Entonces, con el tiempo se dio cuenta de que podía ser un error no ponerlos porque no quedaba claro qué es lo que se garantiza y se colocan las enmiendas, pero las enmiendas justamente para prevenir el hecho de que no sean los únicos derechos que supuestamente las personas tienen esta salvaguarda, ¿no? De que lo que se coloque expresamente no es todo, no es lo único que tiene el individuo. Hay derechos innominados, ¿no? Que son derechos naturales que el pueblo retiene a pesar de que no hayan sido escritos. O sea, el hecho que no los escriban en las enmiendas no significa para nada que no los tienen. Siempre los tienen, ¿de acuerdo? Es una primera idea y a partir de esta cláusula, además, en otras constituciones va apareciendo con otra redacción esta misma idea, ¿no? De los derechos no numerados o los derechos implícitos. Siguiente, por favor. En el caso de la Constitución peruana, tenemos el artículo 3, ¿no? Que como les comentaba, es la cláusula que permite el reconocimiento de derechos no escritos en otras partes de la Constitución. Lo que dice esta cláusula es interesante, no solamente porque reconoce en efecto esta posibilidad, sino que el contenido que ofrece permite también hacer un análisis más preciso de su contenido, ¿no? Que tiene algunas particularidades que vale la pena ver con detalle. Dice, la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye a los demás que la Constitución garantiza, ¿no? Es una transformación de lo que inicialmente aparecía en la Constitución, en las enmiendas de Estados Unidos, hasta este punto. Dice, la enumeración no excluye a los demás que la Constitución garantiza. Pero ojo,
dice la enumeración de los derechos contenidos, consagrados, establecidos en este capítulo. Yo les he comentado antes que ese capítulo, el primer capítulo, o sea, los derechos 1 y 2, 2 con todos los incisos que hemos visto seguramente hasta el momento, que son varios, no todos, bueno, pero la mayoría, es el capítulo que se llama de los derechos fundamentales. El siguiente capítulo, a partir del 4, se llama de los derechos sociales y luego vienen de los derechos políticos. Y hubo una primera discusión sobre si los derechos fundamentales eran única y exclusivamente los del capítulo 1, que son derechos de libertad o de inviolabilidad sobre todo, no únicamente, pero sobre todo. También potestades, ¿no? Y lo que dice este artículo 3, por tanto, es que no, que la enumeración que se hace en el capítulo 1 no significa de que no hayan otros derechos fundamentales. Por ejemplo, otros reconocidos en la Constitución. Con lo cual, esta discusión que se dio en algún momento, ¿no? Hay libros que dicen de que solamente son fundamentales. En el capítulo 1 es un poco baladí y claramente los pone en offside porque el artículo 3 del propio capítulo 1 dice que no es así. ¿De acuerdo? Dice, entonces, no lo reconocido expresamente en el capítulo 1 debe complementarse con los derechos reconocidos en otras partes de la Constitución. ¿De acuerdo? Todos son fundamentales. Pero además, y aquí viene la parte interesante, dice, ni otros, o sea, no excluye otros, de naturaleza análoga. O sea, hay derechos que no están escritos, pero que tienen una naturaleza análoga a los derechos fundamentales escritos. Dice, u otros que se fundan en la dignidad del hombre, uno, en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y la forma republicana de gobierno, ¿no? Entonces tenemos acá dos contenidos. Un contenido que se refiere a los derechos análogos a los derechos fundamentales, que son fundamentales, y un contenido que se refiere a cuatro principios o criterios, cláusulas y fundamentales, ¿no? Que permiten reconocer materialmente a algo como un derecho fundamental, que son los derechos que se fundan, que se justifican, que se basan en la dignidad, el principio de soberanía, el principio de Estado democrático y el principio de forma republicana. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Una pregunta que puede surgir, y de hecho que no ha tenido una respuesta tan acabada, es qué pueden ser derechos análogos, ¿no? Y no hay una claridad sobre eso, ciertamente, pero hay un texto interesante del profesor Luis Sáenz que dice, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en cuáles podrían ser derechos análogos, podríamos pensar en los tratados internacionales que reconocen derechos, ¿no? Así, de la manera en la que la Constitución reconoce derechos fundamentales, tenemos los tratados que reconocen derechos humanos y por tanto pueden reconocerse una cierta analogía, ¿no? En la medida que aluden a bienes, a contenidos similares. Y tiene sentido, ¿no? Diríamos que, por eso cuando discutimos si los derechos humanos son fundamentales, qué relación hay, utilizamos la cuarta disposición final transitoria, utilizamos el artículo 51 de la Constitución y también utilizamos el artículo 3, como seguramente ustedes recordarán. Luego, hay una discusión también antigua que tiene que ver con doctrina y también con jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se refiere a esos contenidos que no aparecen detallados de manera expresa en la Constitución, pero que sí aluden a disposiciones, a cláusulas, a normas, mejor aún, normas, no disposiciones, normas, y fundamentales. Entonces, por una parte tenemos los denominados contenidos implícitos, ¿no? Que se refiere a derechos escritos, enunciados gramaticales, que no dicen directamente el contenido, pero yo puedo adscribirlos, yo puedo adherirlos a través de la interpretación. Por ejemplo, les he comentado varias veces, ¿no? Cuando yo digo, toda persona tiene derecho a la vida, la cláusula que estoy diciendo, el enunciado gramatical, no dice cuándo empieza, cuándo termina, que está prohibido matar, ni que la vida debe ser digna, no dice nada de eso, ¿no? Y sin embargo, esos contenidos, esas normas ya fundamentales, yo las escribo, yo las incorporo a través de una interpretación que considero adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, son contenidos que se incorporan interpretativamente, básicamente. Lo segundo es que pueden haber
contenidos. A ver, un contenido implícito, que es una adscripción de significado. Esta idea de contenido eh, adscripto, se llama, se opone a una idea de contenido directamente atribuido. Esta diferenciación está en Alexi y la ha rescatado también un profesor peruano que se llama Luis Castillo Córdoba, ¿no? Significa de que en algunos casos los textos sí son claros en lo que mandan, ¿no? Por ejemplo, prohibido torturar, la prohibición de la esclavitud. Ahí sí no hay mucha duda, ¿no? Lo que dicen las palabras es lo que se establece como derecho. Hay casos como la vida, que decía, donde esa claridad no es tal. Y por tanto, en efecto, yo tengo que atribuir un significado, ¿no? Es un contenido adscripto y no un contenido directamente atribuido. Las adscripciones siempre son construcciones, evocaciones interpretativas, y lo que suele ocurrir es que esa interpretación que yo hago del texto parte de algunos consensos básicos, ¿no? Hay un cierto consenso social, cultural, entre los juristas, respecto de que determinada cláusula significa tal cosa. Sin embargo, y ahí paso a lo segundo, puede ocurrir de que no haya un consenso, una claridad sobre el significado de esa cláusula, pero el paso del tiempo, el enfrentarse a nuevas tecnologías, nuevos contextos, nuevas demandas culturales, hacen de que lo que no decía el texto, lo que no se interpretaba como parte del texto, aparezca como una novedad. Entonces, en efecto, en cláusulas antiguas, en cláusulas ya viejas, con un contenido preestablecido, se incorpora un nuevo contenido, ¿no? En ambos casos estamos, en efecto, ante contenidos que no son explícitos, son contenidos siempre no escritos, ¿de acuerdo? Pero eso no son los derechos numerados, ¿no? Un nuevo contenido, por ejemplo, como lo he comentado, es que hay un ordenamiento jurídico que incorpora, no sé, derecho a la vida digna dentro de vida, o muerte digna dentro de vida, o incorpora objeción de conciencia dentro de libertad de conciencia. Libertad de conciencia y vida son cláusulas antiguas, con un contenido viejo claro también, pero aparece un nuevo contenido. Decía, muerte digna es un nuevo contenido, o objeción de conciencia es un nuevo contenido en un derecho viejo, ¿no? Al margen de estos dos conjuntos de posiciones fundamentales que se incorporan a una disposición que ya está escrita, cabe la tercera posibilidad de incorporar un contenido que nunca estuvo escrito. Es decir, no estoy hablando de un significado que una disposición constitucional no tenía y ahora tiene. Lo que estoy diciendo es que estoy construyendo una posición fundamental que inicialmente no se encuentra directamente reconocida como derecho fundamental en la Constitución, ¿de acuerdo? Que es una cosa diferente. Siguiente, por favor. Bien, acá hay una problematización en torno a eso que decía, ¿no? De las normas directamente atribuidas y las normas adscriptas, ¿no? Cuando una norma es adecuadamente adscripta, cuando hay una interpretación correcta, ¿no? Cuando hay una interpretación correcta, cuando hay la posibilidad de argumentar debidamente dicha adscripción, ¿no? Ese pasar de la disposición a la norma, ¿no? Como seguramente ustedes saben, de esto que esto lo hemos comentado, me parece alguna vez en clase, y es algo que dice, por ejemplo, Chiassoni, Pierluigi Chiassoni, no hay argumentaciones, perdón, no hay interpretaciones correctas. Hay interpretaciones más o menos justificadas, más o menos sustentadas, pero no es que una sea la interpretación correcta en perjuicio de las demás, además, ¿no? Porque cabe la posibilidad, incluso en un derecho fundamental, que uno puede interpretar en un sentido, en otro o en otro, y todas puedan convivir, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el derecho a la vida, por decir el ejemplo más manío, ¿no? Eh, bueno, siguiente mejor, para evitar acá el tema de filosofía y derecho. Eh, entonces, en efecto, no sufran. Digo porque se puede poner difícil, y creo que con lo que he dicho antes ya se entiende el problema, el asunto que quería explicar, ¿no? Eh, y se va a entender mejor con lo que voy a decir también después, ¿no? Ahora, para poder crear un derecho nuevo, o sea, para poder decir de que algo que no ha sido puesto por el legislador
por el constituyente es un derecho fundamental, requiere sin duda una argumentación especial, ¿no? Inicialmente los derechos fundamentales lo son porque ha habido una decisión del constituyente que nos representa a todos para colocar esa cuestión tan importante allí, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el legislador se puede inventar un derecho fundamental, no es que los jueces puedan inventarse un derecho fundamental, no es que la policía se pueda inventar un derecho fundamental, es un asunto que requiere, en efecto, de una decisión del constituyente, ¿no? El hecho incluso de poder pensar en la Constitución como una norma de la máxima jerarquía, con varias restricciones para que pueda ser modificada, ¿no? Es decir, la idea de la rigidez constitucional, la especial dificultad para su modificación, la jerarquía normativa, la supremacía constitucional, son expresiones que dan cuenta, en efecto, de que la Constitución está allí para ser preservada, para ser respetada, y que no puede haber leyes, normas posteriores, actos de poder que desvirtúen ese contenido que está en la Constitución. Bien, entonces la pregunta es, bien, el artículo 3 que me da esta habilitación para entender de que pueden haber derechos que aunque no están todos son fundamentales, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo, en efecto, reconocer derechos fundamentales? ¿No? Claro, lo que diríamos ahí es que en efecto se plantea una cuestión compleja. ¿Te echan una bulla? No es la canción de Luis, ¿no? Ya, bueno, entiendo que no escuchan la bulla. Si escuchan una bulla, me avisan para moverme, ¿no? Pero espero que no. Decía que esto pone permite reconstruir una tensión que es muy conocida en el constitucionalismo, ¿no? Que es la tensión entre justicia constitucional y el poder constituyente, que es el primer poder político, ¿no? La pregunta, diríamos, es, en efecto, el Tribunal Constitucional es una especie de delegado del poder constituyente que puede hablar en su nombre, o es un poder constituido que no puede interpretar, hacer decir a la Constitución lo que quisiera, sino tiene que someterse a lo que el poder constituyente dice, ¿no? Y claro, siempre es complejo ponerle cascabel al gato, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para decir al tribunal, a los tribunales constitucionales, a las cortes constitucionales, que al momento de interpretar la Constitución tienen como límite la Constitución cuando ellos son los guardianes últimos de su contenido, ¿no? Lo cierto es que sí creo que conceptualmente podemos partir por afirmar de que el Tribunal Constitucional es un poder constituido, por tanto no es poder constituyente, no puede hacer lo que le da la gana, no puede actuar como si fuera él mismo la Constitución, tiene algunos parámetros, y estos mismos parámetros tendría que tomar en cuenta el tribunal al momento de pensar, al momento de aplicar el artículo 3 de la Constitución, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, claro, inicialmente entonces no podemos decir que el Tribunal Constitucional puede hacer lo que le da la gana al momento de construir, al momento de reconocer un derecho fundamental, ¿no? Y como digo, aunque siempre va a ser difícil el poder establecer cuáles son los límites para esta actividad de creación jurisprudencial o de reconocimiento jurisprudencial, también hay una discusión ahí, ¿no? Yo me acuerdo que mi maestro, Palomino Manchego, cuando nos enseñaba, él nos decía, algo que era típico, además ahí eso también aparecía en la jurisprudencia, aparecía en toda la doctrina, era casi unánime, ¿no? Que los derechos fundamentales no se crean si no se reconocen, ¿no? Es una posición, diría, tributaria del naturalismo, porque pareciera que los derechos no es lo que el legislador o el constituyente crea, sino son cosas que están ahí ya en la persona, ¿no? En un contexto esto tenía algún sentido, ¿no? Sobre todo frente a las tropelías que había cometido el poder político, pero lo cierto es que no es lo que les estoy enseñando, ¿no? Entonces puede haber una tensión, en efecto, entre los derechos fundamentales colocados por la autoridad y aquello que el Tribunal Constitucional encuentra que puede ser un derecho fundamental que no vio el constituyente, ¿no? Que podría parecer que está ejerciendo una competencia constituyente que no le corresponde. Bien, decía que esta distinción entre el tribunal creando cosas como poder constituido
cuando pareciera que fuera una competencia natural del poder constituyente, se ve de mejor manera, se entiende mucho más y saltan también las alertas con el reconocimiento de derechos fundamentales. La única cosa que el artículo propone para poder tener, poder para poder aumentar nuestros medios de carácter de hecho, de forma Estado republicano, me parece. Entonces, separación de poderes, ¿no? Separación de poderes, democracia y forma republicana de gobierno. Es claro, eso es algo que puede soportar muchos contenidos, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, diríamos lo siguiente, ¿ya? Necesitamos un parámetro racional para que y un parámetro es la fundamentalidad, ¿no? En efecto, no cualquier cosa puede ser reconocida como derecho fundamental, sino básicamente aquello que tiene este especial valor. Yo también en algún momento del curso les he explicado que uno puede diferenciar entre derechos constitucionales y derechos fundamentales. Es algo que no solamente ocurre en el Perú, de hecho que no ocurre más, ocurre más claramente en otras partes del mundo, ¿no? Porque la Constitución establece que hay algunas disposiciones que son los derechos fundamentales y otras que no lo son. Por tanto, son derechos constitucionales que no tienen el carácter de derechos fundamentales. En el caso peruano no hay esa distinción expresa por parte del constituyente, no lo ha dicho así, pero lo que se ha dicho en el artículo 3 es que los fundamentales, además del artículo 1, son todos aquellos, bueno, que de manera análoga se puedan entender así, pero también aquellos que se desprendan de 4 criterios, ¿no? Con lo cual podemos decir, digamos, sin temor a equivocarnos, que esos 4 criterios son criterios de fundamentalidad. Es decir, son criterios para entender que un derecho es derecho fundamental. Por tanto, vale la pena en efecto distinguir derechos que son constitucionales y derechos que son fundamentales. Y el criterio material de selección podrían ser estos 4 criterios. Ahora bien, decir esto con respecto a los derechos que ya están en la Constitución es como más complejo, ¿no? Podríamos encontrar de repente por ahí algunos derechos que no tienen el carácter fundamental. Por ejemplo, si derecho es una posición jurídica subjetiva, de ventaja, ¿no? Ya lo hemos conversado antes. Entonces, la prerrogativa de inviolabilidad de arresto del presidente de la República es una posición jurídica de ventaja, ¿no? Pero no diríamos que se corresponde con la dignidad humana, la soberanía, el Estado democrático, la forma republicana, ¿no? Es un privilegio, más bien funcional, y nada más que eso. Por tanto, podría ser un derecho subjetivo, constitucional en favor del presidente, pero no un derecho fundamental en el sentido de la fundamentalidad a la que estamos haciendo referencia, ¿no? O el derecho a ser ratificado de los jueces, ¿no? Cada 5 años, 7 años, creo. Claro, es una posición jurídica de ventaja porque no puede ser removida antes de eso, pero no es un derecho fundamental en el sentido que estamos explicando. Entonces, puede por ahí haber ese análisis, ¿no? Lo que sí es cierto es que si no hablamos de un derecho que esté escrito y de su fundamentalidad, sino de un derecho no escriturado, un derecho innominado, entonces sí vale la pena poner énfasis en estos criterios materiales, porque únicamente se puede reconocer como derecho fundamental si es que yo encuentro que hay fundamentalidad, es decir, vinculación con dignidad, con soberanía, con forma republicana y con Estado democrático en el derecho que estoy construyendo. ¿Correcto? Es un requisito sine qua non para reconocer un nuevo derecho. No puedo reconocer un nuevo derecho si es que no encuentro una forma razonable de vincular ese nuevo atributo y fundamental con otros 4 principios. Por tanto, una primera consideración a tomar en cuenta para racionalizar la actividad del tribunal al crear, a reconocer, al estipular un nuevo derecho, es la fundamentalidad, ¿de acuerdo? Un primer paso, un primer requisito. Siguiente, por favor. Otro elemento, criterio a tomar en cuenta es la especificidad, ¿no? En efecto, uno puede hacer referencia a un bien genérico, a un atributo, a un valor y ponerle el nombre de derecho fundamental, ¿no? Y es difícil operativizar un bien jurídico si en efecto lo reconozco de manera
muy abierta, indeterminada o vaga, ¿no? Como yo les he comentado ya incansable cantidad de veces, un derecho fundamental en su versión más técnica alude a una posición jurídica de ventaja, ¿no? Un titular, un obligado y una obligación o mandato fundamental. Por tanto, si yo reconozco un nuevo derecho fundamental, tengo que ser capaz de poder describir eso, ¿no? Yo no gano mucho, o mejor dicho, reconozco falsamente un nuevo derecho, un nuevo atributo, si simplemente le pongo un gorro genérico como derecho a, no sé, pues al Internet, ¿no? Derecho a la alegría, a la felicidad, si no soy capaz de darle un contenido, ¿no? ¿Qué significa el derecho a la felicidad? O sea, es bonito decir que tengo un derecho más, ¿no? Chévere. Pero claro, ¿qué significa? ¿Es el titular quién es? Yo, el individuo, es la colectividad, y eso implicaría, en efecto, que el obligado haga cosas en favor de uno o en favor de varios. ¿Quién es el obligado? O sea, ¿quién es quien nos provee la felicidad? Es algo que me tienen que entregar, es unas condiciones elementales que permitirían que yo calce mi felicidad, es un derecho de los particulares, perdón, es un deber de los particulares y también del Estado, solo del Estado. En efecto, todas esas preguntas tendríamos que poder responder para poder genuinamente saber que algo es un derecho fundamental. Si no, es retórico. Si no, simplemente son palabras que se les lleva el viento, ¿de acuerdo? Entonces se requiere ese segundo paso. Y al revés también, no, bueno, y de manera complementaria a esto, no puede ser una, si estoy reconociendo un nuevo derecho, no puedo optar por una posición que sea demasiado específica, que en realidad sea la concreción de un bien o una posición más grande, ¿no? Por ejemplo, digo ahí en la diapositiva, ¿no? Elegir el color de la propia casa, el derecho al papel higiénico, el derecho a usar sombrero. Tengo una posición jurídica que me permite usar el sombrero que yo quiera, siempre que yo dañe a nadie, sí, en efecto. Pero ¿puedo hablar del derecho a usar sombrero? ¿Eso es un derecho fundamental? Y la respuesta es no, ¿no? Esa forma de describir una posición jurídica de un individuo es demasiado innecesariamente específica. Y por tanto yo tendría que tratar de encontrar una posición que sea omnicomprensiva de las diferentes posiciones que van a ser la concreción de ese atributo fundamental, ¿no? Por ejemplo, en este caso del sombrero, el libre de la casa, el derecho al libre desarrollo de la personalidad podría ser un mejor candidato a ser un derecho fundamental no enumerado, si lo fuera, ¿no? ¿Y por qué propongo esta discusión? Porque en efecto ha ocurrido que en algún momento el tribunal ha dicho que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho no enumerado y lo ha reconocido así con base en el artículo 3 de la Constitución. Entonces, cuando yo vi eso, y en efecto eso es lo que me perturbó, eh, me entraron dudas sobre los límites de lo que el tribunal puede hacer, ¿no? Y esta parte de la especificación, de la especificidad es importante, porque, a ver, ¿qué pasa? Cuando vimos libre desarrollo de la personalidad, también lo comenté de algún modo, creo que no fui tan insistente en ello, porque no es lo central, pero lo voy a recordar ahora. Les decía de que uno puede encontrar como dos modelos entre libertad y autoridad. En un modelo prevalece, los derechos fundamentales son lo que expresamente se dice que son derechos fundamentales, y en todos los demás espacios puede aparecer la regulación. O al revés, lo que prevalece es la libertad humana y sus derechos, y por tanto, cada vez que aparece una ley que quiere intervenir en la libertad general, tiene que ser una ley justificada. En primer caso, entonces, los derechos se alcanzan solamente a los derechos expresamente consagrados, ¿no? Y no más que eso. En el segundo caso, y la ley puede avanzar todo lo que quiera, es libre de poder regular espacios de libertad, siempre y cuando no se transgreda, no se recorte indebidamente un derecho. Y en el otro, decía, en la otra forma de ver las cosas, lo que tenemos es que el poder del Estado siempre actúa de manera limitada. Y por tanto, cada restricción en un espacio de libertad siempre tiene que aparecer especialmente justificado, ¿no? En el primer modelo, por ejemplo, si yo regulo que no se puede usar sombrero los días lunes, no pasa nada porque no hay ningún derecho fundamental, salvo identidad por ahí, que se vaya a ver perjudicado, ¿no? Sin embargo, en el otro caso,
la prohibición de esos sombreros es algo que debe estar justificado, porque cuando yo prohíbo eso estoy limitando la libertad, y esa libertad es ya un derecho fundamental. El primer modelo es un modelo sin la cláusula general de libertad o sin libre desarrollo de la personalidad. Un modelo de libertades sin libre desarrollo es un modelo interesante porque tiene varios derechos fundamentales protegidos, pero es un modelo que no permite proteger cualquier libertad en cualquier sentido, ¿de acuerdo? No es una libertad en cualquier sentido, una libertad fundamental. En el segundo modelo no, aparece, decía, la libertad en su máximo esplendor y cualquier acto del Estado debe ser justificado. Por tanto, esa posibilidad de hacer lo que uno quiera, siempre que no dañe a nadie, pero lo que uno quiera, es un derecho fundamental, ¿no? Es un derecho fundamental amplísimo, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿ese derecho al libre desarrollo o libre desenvolvimiento de la personalidad puede ser reconocido como un derecho no numerado? Y lo voy a preguntar de una mejor manera para que se entienda el asunto problemático, ¿no? ¿Puede un juez decidir si esto tan político, tan de nivel constituyente, como poder saber si es que en nuestro sistema prevalece la libertad de frente al poder, o el poder puede hacer lo que quiera siempre y cuando no transgreda un derecho fundamental, que son dos modelos diferentes, de máximas libertades o de máxima intervención de la autoridad, se puede crear como derecho enumerado, ¿no? Y yo creería que no, ¿no? Lo que yo diría es que ese tipo de decisiones fundamentales, ¿no? Fundacionales incluso, de la relación entre individuo y comunidad política, entre individuo y Estado, le corresponde únicamente al constituyente, ¿no? No es algo que se puede inventar, que se pueda crear, que pueda construir el Poder Judicial. Entonces, y en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, la respuesta más clara era el artículo 2, inciso 1, contiene el derecho libre a desarrollar la personalidad. ¿Qué ocurría? El artículo 2.1, lo digo ahora para ya no verlo después, porque en efecto también estaba por ahí. El artículo 2.1 de la Constitución no dice literalmente derecho al libre desarrollo de la personalidad. Dice derecho al libre eh, desenvolvimiento, me parece que dice, ¿no? Y lo que el tribunal entiende es que el desenvolvimiento de la personalidad debe estar en... ¿Alguien puede cotejarlo? ¿O es al revés? Se refiere al... No, es al revés, me parece, ¿no? Desarrollo y desenvolvimiento. La idea de desarrollo hace referencia a un sentido positivo de cómo se despliega la autonomía, ¿no? Y como ese sentido positivo, entonces en efecto uno no puede usar la libertad de cualquier forma, sino únicamente en el sentido de que se perfecciona el ser humano, ¿no? O sea, se perfecciona esta visión perfeccionista, de que la libertad se puede usar en un sentido solamente favorable al individuo, y no en un sentido que permite hacerse daño. Ese sentido reconocido en la libertad, en el derecho libre desarrollo y desenvolvimiento, ya me da igual ahorita, tiene que ver con la posibilidad de que una persona pueda hacer con su vida lo que quiera, siempre que no dañe a nadie, y por tanto sí se puede hacer daño, ¿no? Entonces el tribunal decía, bueno, la Constitución establece el derecho de libertad, pero en el sentido del perfeccionamiento humano, no en el sentido del libre desarrollo absoluto, ¿no? Uno puede hacer lo que le da la gana. Entonces, el tribunal dice, bueno, como no está regulado expresamente, me lo voy a crear con base en el artículo 3, ¿no? Yo diría, porque eso es lo que dijo el tribunal, ¿no? Yo diría, no te puedes crear eso, pues. O sea, esa decisión tan importante no te la puedes crear tú. Si el constituyente la quiso regular de una manera y no de otra, es el constituyente, ¿no? No le corresponde a un órgano constituido modificar el sistema de libertades de una comunidad. Creo que no le corresponde, ¿no? En fin, siguiente, por favor. Los dos siguientes criterios son el de, ay, no puedo ver acá, el de conformidad constitucional, ¿no? Que significa básicamente de que si yo voy a reconocer un nuevo atributo fundamental, por lo menos tendría que ver si ese atributo es compatible con otros bienes y derechos constitucionales, ¿no? Yo no podría, no sé, pues crear un derecho a cocinar metanfetaminas, ¿no? A lo Breaking Bad, ¿no? Porque hay otros derechos en juego que impedirían de que eso sea una cuestión legítima, ¿no? Legítima, aceptable, en términos fundamentales. Entonces yo podría, en efecto, construir, ¿no? A partir de diferentes disposiciones, perdón, de diferentes principios, los principios
eh, de fundamentación de los derechos, ¿no? Dignidad, soberanía, forma republicana de gobierno y Estado democrático, un derecho fundamental, pero claro, yo no podría hacer esa construcción reconociendo que hay una, y acá viene esa precisión, ¿no? No me estoy refiriendo a la posibilidad de que haya un derecho que colisione con otro y se tengan que ponderar, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo que no puedo construir un derecho que de manera flagrante sacrifique, desconozca, pase por encima de otro bien protegido, ¿no? Que le quite su contenido propio, ¿no? Eso no se puede hacer. En efecto, hay que tener cuidado también con lo que reconocemos como derecho fundamental, ¿no? Hay que ser cauteloso porque no se puede hacer lo que sea, decían. Y lo tercero y último es la excepcionalidad, ¿no? Si yo como jugador quisiera reconocer un nuevo derecho fundamental, tendría que recurrir al artículo 3 únicamente si yo no puedo encontrar que esa posición jurídica y fundamental se puede incorporar, se puede escribir a otra disposición que reconoce de manera expresa un derecho fundamental. Por tanto, únicamente si yo no he sido capaz de poder argumentar y colocar esa posición como parte de, perdón, esa posición jurídica y fundamental como parte de una norma de derecho fundamental, una disposición de derecho fundamental establecida de manera expresa, recién en ese caso me encuentro habilitado para crear, para reconocer un nuevo derecho no enumerado, ¿no? De tal manera, como les decía, con estos criterios, principios, el crear un nuevo derecho no es simplemente que tengo ganas, está de moda, los nuevos derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya todos lo dicen, yo también lo digo, ¿no? Nuevo derecho. Requiere un poco más que eso, ¿no? Porque estamos haciendo algo tan importante como crear un derecho que el constituyente no puso. Y porque no es mi chamba, ¿no? La idea de la excepcionalidad también es una especie de deferencia al constituyente. No me corresponde a mí, me corresponde a mí como juez, como tribunal constitucional, interpretar la Constitución y proteger los derechos fundamentales que ya están allí. No me corresponde inicialmente crear derechos como si fuera yo poder constituyente, ¿no? Por tanto, los cuatro criterios son fundamentalidad, parto de lo que la Constitución dice que son los principios fundamentadores de los derechos para crear nuevos derechos, la especificidad, es decir, que no puedo reconocer un derecho muy específico, muy abierto, y siempre lo que requiero es, en efecto, hacer referencia a la posición que estoy defendiendo, que es lo responsable, si no es retórica, son palabras vacías, son meras buenas intenciones, que es indeseable ese tipo de técnica jurisprudencial, en este caso, la conformidad constitucional, que es que lo que reconozco tiene que ser compatible con los demás bienes, en el sentido de que no puede desnaturalizar un bien reconocido de manera expresa. Y lo tercero es la excepcionalidad, ¿no? Debo tratar de interpretar la Constitución para que, para incorporar en una cláusula que ya existe el derecho, y solo si mis esfuerzos son en vano, no logran el propósito que tengo es que yo puedo crear un nuevo derecho, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, creo que ya por lo que estoy viendo acá, podemos hacer una pausa, ¿no? Vamos a pasar a la lista antes, y terminada la lista hacemos una pausa de 10 minutos, ¿ya? Para poder continuar. Ah, la lista no se pasa oralmente, ¿no? Creo que se pasa por escrito, ¿sí es? Mm, bueno, igual, sí, sí. Ya, entonces vamos a aprovechar la pausa para escribir una segunda lista, ¿ya? Voy a tratar de conectarme de nuevo en el cuarto, en este momento de pausa. Así que son las 6:58. Hacemos una pausa de 10 minutos, de 12. Nos vemos a las 7:10. De repente me da espacio para poder conectarme, ¿ya? 7:10. Sí. Ah, sí, claro, claro. De acuerdo, por favor, aprovechen este espacio para ellos, de acuerdo. Está bien eso. Ya, voy a tratar de conectarme, ¿ya? Ya vengo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Pasaron el lista y terminaron la encuesta? ¿O todavía no? Ya, chévere. Ya, perfecto. Entonces seguimos adelante, gracias. Bien, estoy haciendo esto, estoy ya dentro del cuarto. He intentado poner internet a la máquina y se hace lento todo, así que si no tengo interrupciones, me cuentan ustedes si hay alguna, salgo de nuevo, pero creo que así puede funcionar bien. Bien, decía que como este contenido de los nuevos derechos típicamente es algo que el tribunal resuelve en su jurisprudencia, de hecho, por ejemplo, en el caso de Estrada, se ha dicho que el reconocimiento para Ana Estrada es un reconocimiento individual, ¿no? Incluso la Corte Suprema ha sido cuidadosa también de decir, no, esto es para ella nada más, ¿no? No es que se haya creado el derecho a la muerte digna como podría, debía, seguramente haber sido, ¿no? Así que en efecto tiene sentido que pues, repasemos lo que el tribunal ha hecho de manera explícita en materia de nuevos derechos, ¿no? Siguiente, por favor. En- siguiente, por favor, ¿pasaste? Yo no lo veo. El siguiente, es, en efecto, el primer derecho que vamos a ver es el derecho al agua potable, ¿no? Eh, Inicialmente, el tribunal, pues, le costaba un poco verbalizar, a veces mencionaba por el artículo 3 y no hacía mayor fundamentación, ¿no? En este caso sí hizo una fundamentación y dice, es un puente considerado escrito, ¿no? A nivel positivo, refiere a la Constitución, justifican su reconocimiento como derecho fundamental, ¿no? En efecto, y lo que dice cuando quiere dar un contenido a este derecho es que el Estado tiene la obligación de garantizar por lo menos tres cosas esenciales. O sea, ojo, no está simplemente mencionando que hay un derecho, que es lo que el tribunal en varias ocasiones hace, sino en este caso está diciendo que ese derecho que está reconociendo tiene las siguientes obligaciones fundamentales: acceso, calidad y suficiencia, el agua potable, además, ¿no? Dice, por consiguiente, no se trata de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de presupuestos mínimos que garanticen su gozo y disfrute por parte del ser humano o individuo beneficiario. En efecto, hacemos poco o nada si y no se responde como sería de nuevo caer en la retórica, en la inflación de los derechos, ¿no? Y sin brindar una tutela efectiva. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Esto era inicialmente un derecho que no aparecía escrito y que el tribunal le da este contenido, decía, eh, mínimo, discreto, pero claro. Luego es objeto de una reforma constitucional. Como ustedes seguramente saben, en 2017 se reforma la Constitución y se incorpora el artículo 7A en la Constitución, ¿no? Qué feo ponerle A, ¿no? Hay varios artículos que se han hecho de esa manera, ¿no? Bueno, lo cierto es que se incorpora el derecho al agua. En ese momento todos decían, no, es innecesario incorporar un derecho fundamental que ya ha sido reconocido por el tribunal, no es pérdida de tiempo, puro figuretis, cosas así, ¿no? Pero yo diría que sumas y restas ha sido eh, una cuestión que nos ha ayudado a entender un poco esta dinámica y que nos ha enriquecido finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente uno pensaría de que como el constituyente no puso el derecho fundamental, es un constituyente limitado, conservador, ¿no? Que no puede ser tan visionario o tan adelantado como un tribunal constitucional. Lo cierto es que lo que regula el artículo 7A con esta reforma es algo que tiene un mayor nivel de protección que lo que brinda el reconocimiento de este tribunal, ¿no? Vamos a ver ahora por qué. Como yo comentaba, el derecho al agua, reconocido como derecho enumerado, se refiere básicamente al derecho a el agua potable, nada más, ¿no? De tres contenidos del agua potable, básicamente eso. Lo que dice este artículo es lo siguiente, ¿no?
El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder, en efecto, de forma progresiva y universal al agua potable, ¿no? Es el acceso. El Estado garantiza ese derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Priorizando el consumo humano sobre otros usos es algo que no aparecía en la jurisprudencia del tribunal. Y es un asunto valioso, porque en efecto el agua se usa para la gran industria, para la agricultura, para las minas, entonces se requiere agua, ¿de acuerdo? Acá hay en efecto una protección de un recurso escaso, escasísimo además, ¿no? Hay una crisis hídrica, un estrés hídrico que hace que prevalezca el uso para los humanos, que tiene sentido, ¿no? El Estado promueve el manejo sostenible del agua y reconoce el agua como un recurso natural esencial. Como tal, constituye un bien público y un patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Toda esa última parte del agua como un recurso natural, bien público y patrimonio de la nación, y del dominio del agua como inalienable e imprescriptible, nos habla de una preocupación que tampoco miró el Tribunal Constitucional porque se refirió al derecho al agua potable. Acá está hablando el constituyente del agua como recurso natural, que puede ser agua para tomar, pero puede no serlo también, ¿no? La idea de que haya agua disponible es una idea potente, es una idea importante, y es una idea además que tiene una relación con quién tiene a su cargo el agua. Como ustedes seguramente pueden haber escuchado, porque esta es una información que cada elección se vuelve a levantar, en algunos países, por ejemplo en Chile, se dice que perdón, he dormido poquísimo. El agua está privatizada, porque en efecto el agua se ha concesionado y son privados los que se encargan de la administración del agua. Nosotros tenemos empresas públicas prestadoras de servicios de agua, de alcantarillado, ¿de acuerdo? Que la SUNAS y así en general, en cada sitio donde ustedes vengan o de su familia, saben seguramente que hay una entidad prestadora que tiene un servicio deficiente, son empresas públicas deficitarias, pero el agua está en manos públicas, de todas maneras. Eso no ocurre en todas partes, ¿no? Y claro, ante el riesgo de que el agua se privatice, imagínense ustedes, se ha colocado como una garantía en la Constitución que el agua es un bien público, patrimonio de la nación y es inalienable, un recurso inalienable e imprescriptible, ¿no? Es decir, se proscribe de manera categórica la posibilidad de privatización del agua. Siempre, por favor. El otro derecho importante es el derecho a la verdad. O sea, todos los derechos son importantes finalmente, pero el derecho a la verdad me parece que es el que a mí me esclareció la idea de que no hay otra forma de poder proteger un tipo de normas y fundamentales si no es a través del reconocimiento de un nuevo derecho. Por ejemplo, el derecho al agua, ¿no? Para problematizar lo anterior. Uno puede vincular el derecho al agua con otro bien protegido. O sea, si no tengo derecho al agua, cabe la posibilidad de obtener idéntica tutela a través de otro derecho fundamental. Vida digna, podría ser vida digna. En general, si yo carezco de agua, carezco de salud y carezco de vida, ¿de acuerdo? O la vida en una condición decorosa, ¿no? En una condición salubre, en condiciones limpias, higiénicas, indispensables, requiere agua. Por tanto, por ejemplo, en mi sistema, ¿no? Yo pienso que el agua es una garantía de otro derecho, como vida o como salud. Las garantías pueden garantizar varios derechos, ¿no? Y no es necesario ponerlo como un derecho aparte. Pero claro, en realidad eso no importa tanto porque también, alguna vez creo que lo hemos conversado, ¿no? Es una cuestión de política constitucional el reconocer explícitamente un derecho fundamental como derecho autónomo, ¿no? Yo les he comentado esto sí, que si uno piensa en la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia o de las comunicaciones, lo que uno está protegiendo en realidad es vida digna, ¿de acuerdo? Y, no, perdón, vida digna que estoy hablando. Lo que uno está protegiendo es intimidad o privacidad.
Y una garantía de la privacidad o de la intimidad puede ser, en efecto, que las comunicaciones, el domicilio y la correspondencia sea inviolable. Pero, en efecto, bastaría con vida privada o intimidad para lograr la misma tutela, ¿no? Me parece. Y en este caso, en el caso de agua, de manera más específica, podría ser considerado como un satisfactor, ¿no? Como algo que requiere los derechos para poder ser realizado, ¿no? Entonces, como digo, ya si repiten el año un par de años más, de repente ya será algo que borraremos en clase, ¿no? Por ahora simplemente es una especulación conceptual. Pero lo cierto es que cuando se crea el derecho al agua, hubo una discusión sobre si es que era realmente importante, imprescindible, que el tribunal cree un nuevo derecho, ¿no? Yo diría que en efecto esto puede verse desde el punto de vista del criterio de excepcionalidad. Si yo puedo hacer la construcción prescindiendo de crear un nuevo derecho, es lo que tendría que hacer, ¿no? Pero bueno, tampoco es grave en este caso, porque no hay un desarrollo conceptual de SIDA como el que yo acabo de mencionar, ¿no? Pero en el caso de derecho a la verdad, perdón, cuando yo lo he mirado varias veces, veo de que no hay ningún derecho que claramente calce con este contenido, con esta pretensión, ¿no? Claro, el derecho a la verdad suena como algo extraño, ¿no? La verdad es un valor, es un estatus, ¿no? Hace referencia casi siempre a la correspondencia entre lo que afirmamos y lo que es, ¿no? Cómo es el mundo. Y claro, parecería de que el derecho a la verdad, como a veces se dice, tiene que ver, por ejemplo, con la verdad en un proceso y poder lograr la verdad material, no solamente la verdad procesal, qué sé yo. No tiene nada que ver con eso. La verdad, la verdad tiene que ver con sí conocer algo que ha ocurrido, pero algo que ha ocurrido en un contexto específico, que es el contexto de personas que han desaparecido, cuyo paradero no se sabe, no se conoce, y sobre todo cuando estas desapariciones forzadas han sido sistemáticas, ¿no? Una desaparición forzada es el hecho de que una persona haya sido típicamente capturada por el Estado, generalmente llevada a un establecimiento militar o policial a veces, y de pronto se pierde el rastro de su paradero. No sabemos si la persona está en otra cárcel, ha sido deportada o está muerta. Entonces, claro, digamos, uno quisiera poder enterrar a sus muertos, saber quién ha sido el responsable, o saber en qué cárcel está para poder tratar de darle algún tipo de ayuda o soporte, ¿no? Y esta cuestión entonces tiene una dimensión personal que tiene que ver con los individuos que no sabemos dónde están y sus familiares y el entorno más cercano, pero también con una grave violación de derechos humanos, que la desaparición forzada es en efecto un delito grave contra los derechos humanos que es sentenciado, condenado, establecido así también en el ámbito supranacional, ¿no? Y no solamente nos interesa entonces saber el paradero de la víctima, que nos interesa sí, nos también saber qué ha pasado, por qué el Estado ha hecho eso, ¿no? ¿Quiénes son los autores, los responsables de esto? Incluyendo no solamente los ejecutores, sino también las personas que han planificado y que han asentido una práctica así de espeluznante, de cruel, de salvaje, deshumana, deshumanizadora, haya ocurrido en el país. Entonces, el derecho a la verdad es el derecho a saber, en efecto, qué ha pasado con la persona que ha desaparecido, que la víctima perdón, que las víctimas que no solamente se la desaparecida, sino también sus familiares obtengan información, reparación, justicia, pero también que hay un proceso colectivo de poder reconocer conocer y reconocer la verdad de lo ocurrido, por ejemplo, para que no vuelva a repetirse, ¿no? Es parte también del derecho a la verdad. Siguiente, por favor. Acá hay un caso más bien interesante y problemático, y diría que no es el mejor ejemplo de derechos numerados, ¿no? El tribunal en algún momento recibe casos en los que los demandantes mencionan derechos vinculados con las relaciones de consumo.
En ese momento no había un código de protección del consumidor, como ahora hay, sino había una ley de protección del consumidor, que es un código de consumo, se llama, creo, ¿no? Que es una ley ahí interesante, pero que no era una ley que daba, era la mejor versión, digamos, como sistema o mecanismo de protección. Y la Constitución no dice que haya un derecho específicamente de los consumidores. Lo que sí dice, de manera un tanto oblicua, no directa, es que eh, los consumidores y usuarios tienen derecho a acceder a la información, ¿no? Y que el Estado vela especialmente por su seguridad y su salud, me parece, ¿no? Entonces, claro, lo que existe básicamente es un deber del Estado de asegurar de que hay información disponible por parte del mercado, ¿no? Para que uno pueda tomar una buena decisión económica y que sí el Estado vela por la salud y la seguridad de las personas. Eso es lo que el Estado garantiza para los individuos que consumen, ¿no? Digo, consumidores, mejor no vayan a tomarlo a mal, están en una edad sensible todavía, ¿no? Entonces, en efecto, se protege de manera especial a los consumidores y usuarios. Es un deber estatal. Y a partir del deber estatal, el tribunal construye derechos fundamentales. Ahora, ¿cómo los construye? ¿Utilizará las cláusulas de fundamentalidad? ¿Pensará en la excepcionalidad? ¿Pensará no sé, pues la especificidad? No, no. Lo cierto es que en este caso lo que el tribunal hace, escoge lo que la ley dice, la ley decía en ese momento, y lo coloca todo como parte del derecho fundamental de los consumidores y usuarios, ¿no? Entonces dice, eh, bueno, el artículo 65 tiene dos obligaciones siguientes: garantizar el derecho a la información, velar por la seguridad, como les había dicho ya. Dice, pese a eso, y que eso no reconoce expresamente derechos, no, reconoce algunos derechos, dicen, ¿no? Esos no son los únicos que se desprenden de la Constitución. Conforme al artículo 3, hay una enumeración abierta de derechos, y en ese contexto los derechos de acceso al mercado, libertad de elección, igualdad de trato, asociación en pro de la defensa corporativa de los consumidores, la protección de los intereses económicos, la reparación por daños y perjuicios y la prioridad de oferta forman parte del repertorio constitucional de los derechos enumerados. Es decir, agarró la ley, vio todos los derechos que había y dijo, todo eso también forma parte de los derechos fundamentales que se protegen de los consumidores y usuarios, ¿no? No solamente lo que la Constitución dice, sino también estos adicionalmente. Siguiente, por favor. Eh, ¿Qué dicen ustedes de estos derechos de los consumidores y usuarios? ¿Es una buena forma de reconocer derechos? Los derechos legales son derechos fundamentales, porque el tribunal dice que son fundamentales, lo son. O sea, ¿qué se podría hacer además con estas posiciones fundamentales? O sea, es razonable ir a un amparo para proteger la libertad de elección, acceso al mercado, protección de derechos económicos, reparación por daños y perjuicios, prioridad de oferta. En efecto, son atributos valiosos de la persona. Y el tribunal ya ha dicho que son derechos fundamentales, ¿no? No, o sea, no significa que no haya una dimensión constitucional del consumo y que los consumidores y usuarios, como sujeto débil en el mercado, merezcan una protección especial, incluso a nivel fundamental, ¿no? Pero creo de que valdría la pena pensar un poco más cuál sería la mejor forma de poder proteger a los consumidores y usuarios, ¿no? Yo me parece que les he dejado por ahí un texto en libertades económicas, imagino, sobre derechos del consumidor y usuarios como derechos fundamentales, porque me ha parecido tener un tema apasionante, ¿no? Un tema raro. He tratado de darle una mirada constitucional, ¿no? O sea, no una mirada legal, que es lo que aparece acá, sino una mirada constitucional, ¿no? Pero igual, al momento de reproducir lo que el tribunal dice que es ese derecho, obviamente aparecen estos contenidos, digamos, porque el tribunal finalmente tiene que tener una voz autorizada para hacerlo, ¿no? Pero sí creo de que valdría la pena que en otro momento, en otra sentencia, en otra jurisprudencia, sí se pueda pensar un poco mejor, ¿no? Cuáles son los derechos que como derechos fundamentales se desprenden de las relaciones de consumo, ¿no? Ya, pero me imagino que será para una tarea de ustedes, para el futuro, ¿no? Cuando puedan decidir cosas así. Bien, otro derecho fundamental interesante también y polémico
es el derecho a la eficacia de las leyes y actos administrativos, ¿no? Un superderecho, derecho extraño, un derecho que cuando les voy a contar por qué surgió, nos hará sentido que se reconozca algo así. Eh, en la época de Landa, ¿no? De Landa como magistrado, o Landa como presidente del tribunal incluso, se construyó mucha jurisprudencia relevante, importante, ¿no? Y en ese marco, el profesor Landa decía que en efecto todos los procesos constitucionales de tutela de derechos, como todos sabemos, todos tienen una eh, forma de articularse especial, por personas, decir, ¿no? Con la idea del profesor Landa como el derecho procesal constitucional como derecho constitucional concretizado, ¿no? Aplicado. Y claro, pero siempre queda la duda de si el proceso de cumplimiento, cuyo objeto es que se cumplan las leyes y los actos administrativos, por tanto, no tiene que ver con derechos fundamentales, es o no genuinamente un proceso constitucional, con todas estas características que he comentado antes, ¿no? Que la celeridad, la elasticidad, la flexibilidad, en fin. Entonces, decía, en su tiempo se hizo una construcción jurisprudencial que decía de que a pesar de que en efecto el proceso de cumplimiento está diseñado para que se cumplan leyes y actos administrativos, existe un derecho fundamental a que se cumplan las leyes y los actos administrativos, ¿no? Que la regularidad del sistema jurídico requiere en efecto reconocer que los actos administrativos y las leyes puedan ser cumplidas, ¿no? Y eso perfectamente puede ser reconocido como un derecho fundamental. Por tanto, parece que el objeto del proceso de cumplimiento no es que se cumpla una ley, no es que se cumpla el contenido de la ley o que se cumpla el contenido del acto administrativo, sino un verdadero derecho fundamental que está detrás, ¿no? El derecho a la eficacia de todas las leyes y todos los actos administrativos, que es lo que se merece un ciudadano o una persona, ¿no? En el marco del Estado constitucional. Sería una recomendación interesante, igual porque me he metido también en temas de derecho procesal constitucional, que no me gusta mucho, pero cuando aparecen estas cosas me parece divertido, ¿no? Y digamos que lo que explicaba en este supuesto de derecho no numerado es que en general el objeto de un proceso, que en este caso es cumplir la ley o cumplir un acto administrativo, o en el ámbito civil cumplir un contrato, cumplir un testamento, en el proceso de ejecución que se cumple la resolución judicial, no, son claramente objetos infraconstitucionales, la sentencia, el contrato, el acto administrativo, la ley, son objetos infraconstitucionales. eh, Uno puede mirarlo y reconstruir eso como el derecho a que las resoluciones judiciales se cumplan, el derecho a que la ley se cumpla, el derecho a que los contratos sean cumplidos. Con lo cual transformaríamos un proceso de ejecución, un proceso de título-valor, cumplimiento de título-valor, ¿no? Título-valor, en un proceso de ejecución contractual, de cumplimiento de contrato, en auténticos procesos constitucionales, ¿no? Porque en efecto hay un interés elevado, que podemos llamarle derecho fundamental a que se cumpla, el contrato a que se cumpla, el testamento a que se cumpla, la resolución judicial de ese estilo, ¿no? Y una cosa es la finalidad de un proceso, como por ejemplo, la finalidad del proceso civil me parece que, ¿cuál es? Pacificar las controversias, la paz social y la justicia creo que dice. Y en el proceso penal, la resolución del rey, qué sé yo. Acá una cosa es que en efecto la sentencia cumple con esa finalidad, pero algo diferente es el objeto, ¿no? Entonces, esta construcción me parece interesante, pero no termina haciendo lo que se quería hacer, ¿no? Que el objeto de cumplimiento sea los derechos fundamentales. El objeto sigue siendo la ley de contrato. Su finalidad puede ser otra, y en efecto, los procesos judiciales en general pueden tener un propósito, una finalidad constitucional sin ningún problema, ¿no? Nadie lo duda. Que tengan una importancia fundamental, pero no significa que su objeto lo sean. Y está el otro tema, además de si este derecho fundamental
cumple legalmente con los 4 criterios que se han esbozado antes. Y ahí, bueno, ya es un tema discutible, ¿no? Siguiente, por favor. Luego aparecen varios supuestos en los que el tribunal ya se preocupa por tratar de tener un estándar claro, como que comentaba hace un momento, en torno al reconocimiento de los derechos fundamentales no enumerados. ¿Sí? Aparecen algunas resoluciones o votos en los que se deja ver esto que les comentaba, ¿no? En el caso del derecho a la sepultura digna, que se aprobó en pandemia, ¿no? Se aprobó en pandemia en la época en la que nosotros veíamos en televisión de que venían volquetes con cadáveres apilados, ¿no? Vimos en Brasil, en Italia, que estaban el carro, ¿no? Eh, Cosas comunes, donde luego los volquetes tiraban ahí los cuerpos, los tapaban, y ya se rápido además, porque en ese momento se creía de que el cuerpo contaminado con el COVID podía también ser un agente contaminante, no sabía qué iba a pasar, entonces se decidió eso rápido, ¿no? Y un poco antes se había ocurrido que en el capilla, ¿no? Le llamamos mausoleo, que no lo es, ¿no? Es una construcción de cemento donde se estaba guardando las cenizas o... ¿Qué se fue internet? Hola, ¿todo bien? Ya, ¿mucho rato o poco rato? Ah, ya, poquito rato entonces. Ya, les decía que había esta construcción en el cementerio de Comas, que seguramente todos han visto, porque fue muy sonado, salió en la televisión, y salió una ley para derrumbar, ¿no? Ese mal llamado mausoleo, porque no era un mausoleo, ¿no? Esos nichos, ¿no? Y claro, la ley fue demandada en su inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿se puede tratar de cualquier manera a los cadáveres? No tenemos un derecho a la sepultura digna, no tenemos, ¿no? Y hay forma de construir a partir de otro bien protegido, o sea, tratar con respecto a los cadáveres es un derecho del cadáver, es un derecho del familiar, todas estas cuestiones que en efecto son importantes y saber también si es que hay un derecho, porque si hay un derecho hay que protegerlo, por ejemplo, para las personas que han construido esta construcción de cemento en Comas, y en general, ¿no? Para las personas que están viendo cómo tiran en un nicho, en una fosa común, a los cadáveres por COVID, ¿no? Y el tribunal crea ahí, con los 4 criterios que les comentaba hace un momento, el derecho a la sepultura digna, ¿no? Entonces dice, hace alusión al respeto de los derechos humanos y a la sepultura, ¿no? U otras formas de disposición final de los restos, puede ser también incineración, qué sé yo. También acá hay un poco las prácticas culturales diversas, ¿no? Este ámbito y fundamental, prima facie, alude a un derecho de inmunidad, ¿no? Referir un trato mínimo de dignidad o decoro que merecen los restos fúnebres, ¿no? Decíamos, los espacios de inmunidad son espacios de especial protección, que no pueden ser tratados o cometidos de cualquier manera por parte del poder público. Debe garantizarse además a los familiares o personas cercanas el acceso a los cuerpos de las personas fallecidas, atendiendo las consideraciones sanitarias o orden público, ¿no? Claro, en caso del COVID no se puede, por lo menos debería poderse identificar, tratar con respeto a esos cuerpos, ¿no? Es lo mínimo que se pide. Y ahí el tribunal usa fundamentalidad, ¿no? Dice que en efecto eh, el tratamiento digno que requieren los restos mortuorios, el ser muerto no necesariamente tiene derecho fundamental a su dignidad, es algo que ya hemos conversado antes, pero sí los allegados a la persona fallecida, sus familiares, ¿no? También se satisface la conformidad constitucional. En efecto, no es posible vincular esto con algo más. De hecho, que alguna vez, cuando el tribunal se refirió también a la sepultura digna, acceder a los cuerpos, había dicho algo como integridad
psíquica, que me parece que el más extravagante, el más raro de los derechos, porque no tiene un contenido claro. ¿Me están escuchando? Sí, ya. Integridad psíquica, y en otros había relacionado con libertad religiosa, ¿no? Como si solamente los creyentes pudieran procurar un respeto a los cuerpos, ¿no? Entonces, o la sepultura digna tenga que ver con la cristiana sepultura, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Los cristianos y los no cristianos, en general, lo que dice esa sentencia de manera bastante desarrollada es que es un común histórico en la humanidad que ha habido un esfuerzo por tratar de manera adecuada a los cuerpos, ¿no? Si vemos los entierros precolombinos, todas las culturas del mundo, ¿no? Por no mencionar este famoso, este famoso cuento, ¿no? Historia de Antígona, ¿no? Que también se menciona en la sentencia. En todo caso, en efecto, parece que es una máxima universal que no tenía otra manera de reconocerse que no fuera a través de la creación de un nuevo derecho, ¿no? Siguiente, por favor. Luego está el derecho a la energía eléctrica. No sé si lo ven ustedes, pero claro, lo que el tribunal dice es una sentencia reciente, o sea, de este colegiado. Y lo que dice la sentencia es que el tribunal ya había reconocido antes el derecho al agua potable, como les he comentado hace un momento, que es un derecho no enumerado, pero dice el agua no es la única necesidad básica que tenemos las personas, y el único servicio público que puede ser tratado como un derecho no enumerado. Por tanto, hay otras necesidades, otros derechos sociales mínimos que implican tener una vida decorosa y que también deben ser asegurados. Entre esos bienes está el agua potable, el desagüe, la energía eléctrica y el internet, dicen, ¿no? Que tienen una naturaleza prestacional y por eso son un deber del Estado y la comunidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto hay varios servicios públicos, varias carencias que tienen las personas, y el Estado tiene el deber de reconocerlas como tributos y fundamentales, es lo que estaría diciendo, ¿no? Y luego ya se centra en energía eléctrica, ¿no? Siguiente, por favor. Con la electricidad o la energía eléctrica dice, puede decirse que se trata de un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no solo de la existencia y calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales como salud, trabajo, medio ambiente. Resulta prácticamente imposible imaginar cómo sin la presencia de energía eléctrica el individuo puede satisfacer sus necesidades elementales, más elementales, ¿no? Y luego también aprovechar de mejor manera su existencia. Claro, la electricidad es imprescindible, es un requisito sine qua non. Uno satisface sus necesidades básicas y obtiene también bienestar, otro tipo de mejoras adicionales a las necesidades básicas, ¿no? Parecería que como dicen necesidades básicas tengo que ver algo yo. Y en este caso me he enterado de la sentencia leyéndolo, ¿no? Pero obviamente estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que es una forma correcta de argumentar. La parte que me parece complicada tiene que ver con si realmente, de nuevo, es un derecho no enumerado, ¿no? Claro, acá se utiliza la analogía y se dice como el agua es un derecho básico, que es un derecho no enumerado, por las mismas razones, la energía eléctrica también lo sería, ¿no? Tiene sentido, sí, en efecto. Yo, por las mismas razones que dije con respecto del agua, es un satisfactor, también diría la energía eléctrica es un satisfactor, pero no me ofende, no está mal que por razones, decía, de política constitucional, se le reconozca, se le resalte, se le destaque como un derecho fundamental diferente, un derecho fundamental específico, que merece también una protección individualizada, ¿no? Entonces, en efecto, es razonable que la persona que le cortan el agua y la persona que no tiene energía eléctrica se la cortaron o le falló el proveedor, pueda también presentar una demanda porque es una cosa urgente, ¿no? Se te malogra la comida, se te malogra el respirador, se te malogra, eh, no puedes estudiar, no puedes hacer internet, no puedes conectar de mi clase, no tienes electricidad, y en efecto es una cuestión importante, ¿no? Siguiente, por favor.
Y algo más, ¿no? Eh, Se habla de los presupuestos para que una persona pueda acceder a energía eléctrica. Eso también está muy bien. Dice, no significa que sea un derecho fundamental que el acceso a energía eléctrica sea un automático o debe realizarse sin respetar ninguna otra consideración. Es un riesgo enorme, ¿no? Ah, tengo derecho al agua, entonces que me ponga mañana un caño, ¿no? Que me ponga mañana electricidad. Es más que eso, ¿no? Y acá diría que sí se pone el tribunal en la posición que se puso el constituyente respecto del agua, ¿no? Pero en efecto que además del derecho individual de cada persona a acceder a energía eléctrica para lo suyo, es un asunto que tiene que ver con la eh, necesidad del Estado, la seguridad de las redes de energía eléctrica, la producción de energía eléctrica, que es un asunto también complejo, ¿no? La electricidad no la sacamos de la naturaleza como sacamos el agua o los metales, ¿no? Nosotros producimos energía eléctrica y la energía eléctrica es escasa y el desarrollo requiere más energía eléctrica, requiere de redes de energía eléctrica, en fin, es un asunto complejo, ¿no? Entonces, sí requiere una mirada que vaya por encima de solamente decir, ah, tal persona que está fuera de la zona en la que hay necesidad, ponga, ¿no? Es más complejo que eso, y está bien que el tribunal lo resalte, ¿no? En todo caso, esa dificultad o esa falta de condiciones es algo que uno puede advertir, pero nunca podría ser una excusa para aplazar la posibilidad de que la persona tenga energía o luz o alcantarillado, lo que fuera, sin edie, ¿no? Sin solución de continuidad, sin tener una fecha en la que eso vaya a cambiar. Eso no puede ocurrir. En efecto, uno puede decir, no, no va a ser urgente, no va a ser mañana, pero no lo puede dejar, digamos, para el infinito, ¿no? Postergar indefinidamente, ¿no? Eso no puede ocurrir. Y terminamos en las siguientes diapositivas, creo que son dos, sí, con algunos asuntos para el debate en realidad, ¿no? Y acá, bueno, podríamos debatir sobre cada uno de esos puntos y sacarnos los ojos, pero yo voy a hacer una cosa más general, ¿no? Solamente voy a invitar al debate, ¿no? Para terminar la sesión. Un favor, de Yanira o alguien que esté por ahí, equipo asistente, si pueden, también tomen la evidencia de clase, porque como no tenemos una lista física, porque la clase es virtual, la ha autorizado el director de escuela, me ha pedido que igual le comparta la evidencia de que se ha hecho. Entonces, como yo estoy en el celular, no puedo hacerlo bien, ¿no? Se ve un poco raro y se ve con mis aplicativos y esto, ¿no? Por favorcito. Si han podido hacerlo, por favor, pone un pulgar y ya sé que lo que va a aparecer acá, ¿no? Bien, bueno, me avisan, ¿no? Les decía que hay varios casos para el debate, ¿no? Un primer caso tiene que ver con el derecho a la eutanasia. Que se ve feo, voy a estar. Dice, les decía, el caso de Ana Estrada es un caso interesante porque inicialmente en el nivel de Poder Judicial se protege un derecho fundamental que es el derecho a la muerte digna o la eutanasia, o más claramente al suicidio asistido. Pero en el caso de Ana Estrada, se discute si tenemos ustedes, nosotros, todos, un derecho fundamental a la muerte digna, ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, hay una duda, ¿no? Por ejemplo, lo que yo recomendaría para saber si es que ustedes como jugadores eh, razonablemente reconocen un nuevo derecho es aplicar los cuatro criterios que digo: fundamentalidad, pues, especificidad, eh, congruencia, compatibilidad, conformidad con el ordenamiento constitucional y excepcionalidad, ¿no?
Y diría que en mi caso, como les he comentado antes, para mí la muerte digna forma parte del derecho a la vida, ¿no? Hay una dignidad en el inicio de la vida, que tiene que ver con el parto humanizado, y dignidad al final de la vida, que tiene que ver, en efecto, con cómo uno termina sus últimos días, ¿no? En condiciones... Pero bueno, como decía, para mí no es necesario reconocerlo como un nuevo derecho, pero bueno, en todo caso, tampoco es una opción, digamos, que proteja menos, ¿no? El matrimonio igualitario. Les pregunto a ustedes, ¿el matrimonio igualitario es un derecho fundamental? ¿Un numerado, mejor dicho? Hoy día no está reconocido el matrimonio para todas las parejas, sino solamente para las parejas heterosexuales. Existe un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que está como derecho, pero no ha sido reconocido, pero que es un derecho fundamental. Fácil, ¿no? Todos sabemos que el matrimonio... Y yo diría lo siguiente, ¿ya? Para no estirar el chicle más de la cuenta. El matrimonio es una institución como tantas otras que hay, ¿no? Y no es que podamos hablar realmente de un derecho al matrimonio, ¿no? Que es una institución regulada por ley, sino lo que existe es un derecho igualitario al matrimonio. Digamos, esto podría tratarse perfectamente con igualdad y no discriminación. Si hay una institución en el ordenamiento jurídico que debería poder accederse, a la que todos deberían poder acceder, por ejemplo, la herencia, cuando no podían heredar a los hijos ilegítimos y luego le daban la mitad, o cargos públicos y las mujeres no podían postular, estamos no ante, directamente ante la fundamentalidad del cargo público o de la herencia como derecho fundamental, que también uno podría decirlo, ¿no? Lo que estamos haciendo es un supuesto de discriminación, en el que hay un bien, un derecho, una situación jurídica a la que uno no puede acceder porque está siendo tratado de manera desigual, ¿no? Y me parece más limpio para defender un derecho fundamental. Entonces, no creo que valga la pena en esos casos construir un nuevo derecho, una nueva posición fundamental cuando hay otras que te pueden servir para exactamente lo mismo, ¿no? Tener cuidado con qué es eso. Luego dice derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? El tribunal denunciaba esto en una sentencia, ¿no? He dicho, a pesar de que esto pudiera parecer que es un derecho fundamental numerado, no lo es porque hay un convenio, el convenio Belén do Pará, me parece que es, ¿no? Que se refiere a este contenido bien fundamental. Entonces, como sabemos, los tratados reconocen derechos humanos y también fundamentales que ingresan por el artículo 51, por la parte universitaria, por el artículo 3, porque son hechos análogos, por ejemplo, y por tanto es un derecho fundamental, pero no que sea un numerado, es un derecho fundamental por otras razones que ya conocemos. La protesta igual, ya hemos conversado sobre eso en clases anteriores. Hay una discusión sobre si es un derecho que se escribe a libertad de expresión, si es un derecho que se escribe en libertad de circulación, si es un derecho que se escribe a derecho político, o si es un nuevo derecho, un derecho enumerado, ¿no? Pero ahí también hay una discusión. Estoy poniendo básicamente como elemento de discusión. Ah, no, se repite protesta, ¿no? El derecho al olvido, por ejemplo, ¿no? Que inicialmente había sido planteado como autodeterminación informativa, hoy ha sido planteado de manera explícita en una sentencia, que es de este colegiado también, que es reconocido como un derecho nuevo en otras partes, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Qué hacer para saber si es un derecho fundamental? Básicamente, perdón, sí, así la haya. Gracias, también. Este, decía que tiene que ver con la posibilidad de saber si hay una base fundamental, como la vinculada con los cuatro principios a los que me he referido, y luego también decía la excepcionalidad, la especificidad, todo lo demás. Y ya que de repente no siempre se cumple con todos los requisitos, pero por política jurisdiccional, aunque no sea pulcro, el constituyente decide o el tribunal decide reconocerlo como tal. Eh, Bien, en realidad todo eso se puede discutir, no quisiera decir más sobre esto, porque es un poco la tarea que tienen que hacer ustedes. Creo que ya queda claro el punto, ¿no? En general,
uno puede decir algo como el derecho de transporte urbano, ¿no? Y que en efecto en un juzgado ha sido reconocido como un derecho fundamental porque es un servicio público, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de verdad es un derecho fundamental? Sí, creo que es un derecho fundamental. Y no lo puedo vincular con otro derecho fundamental. Y si no lo puedo vincular con otro derecho fundamental, digamos, tengo las condiciones necesarias para reconocerlo como un nuevo derecho fundamental, y si es el caso, está bien que lo reconozcan, ¿no? También hay obviamente un poco de margen de discrecionalidad, ¿no? Pero también es cierto que no debemos caer en el hecho de que cualquier cosa que nos parece interesante, nos parece novedosa, nos parece justa, la convirtamos prontamente en un derecho fundamental, ¿no? Crear un derecho fundamental, reconocer un derecho nuevo, es inicialmente un asunto del constituyente, ¿no? Por tanto, no es algo que se va a tomar a la ligera. Bien, quería pedir disculpas porque se he notado seguramente que he estado cansado, también mi dicción no es la mejor. Me he venido de viaje hoy a la medianoche y estoy en Ica. He viajado 4 horas, es decir, he llegado a las 4 de la mañana y estoy de corrido, ¿no? Entonces, casi nunca me pasa eso, pero me ha pasado, ¿no? Yo creo de que puede haber un poco mermado la calidad de la clase. Espero que no se haya sentido mucho, ¿no? Bien, doctores, doctoras, era lo que yo quería compartir el día de hoy. Ya nos vemos la siguiente semana con quien nos vemos porque no todos van a ir, imagino que algunos van a hacer trabajos y irán a entregar solamente. Así que ha sido un gusto compartir la sección con ustedes. Me llevo un bonito recuerdo de ustedes también. Es el último año que vamos a dictar el curso anual. El curso anual tiene un montón de ventajas porque podemos conversar mucho más, discutir mucho más, tocar a profundidad los temas. Es algo que no se va a poder hacer en los siguientes años. Se trata de no jalar y si jalan lleven como otro profesor, es mentira. Pero nada, ha sido un gusto conocerles. He visto que también que han ido mejorando sus notas. Ya hemos conversado de esto. Ojalá que también podamos conversar un poco la siguiente semana. Y cuenten conmigo para siempre, para lo que ustedes dispongan, ¿no? En realidad, esto suena como retórico, pero pasa cada rato, ¿no? Que las personas que han participado intensamente en el curso me piden luego recomendaciones para el intercambio o para postular a su maestría o en general, ¿no? Se dedican a todos y mejor a uno, nos encontramos en varios espacios y siempre es bonito reencontrarnos, ¿no? Así que cuenten con ello también. Listo, nos vemos, gracias, hasta el próximo jueves.